3 trillizos recién nacidos, abandonados juntos en un basurero inmundo, sus cuerpos apenas visibles entre desechos podridos y restos esparcidos. El aire espeso de podredumbre, ratas correteando entre montañas de basura, insectos zumbando en enjambres implacables. Han pasado 25 años desde aquella noche helada, pero las cicatrices permanecen grabadas más profundamente de lo que cualquiera podría imaginar. A lo lejos, una figura encorvada se movía lentamente por los senderos cubiertos de barro. Doña Esperanza, una anciana mendiga que había hecho de este rincón olvidado de la ciudad su reino, se detuvo en seco. Sus ojos curtidos se abrieron de par en par ante la visión que tenía frente a sí. 3 cuerpecitos, arrojados como basura, sus frágiles formas apenas moviéndose en el frío amargo. Presionó su mano temblorosa contra el pecho, sintiendo su corazón romperse. Nadie sabía de dónde habían venido esos niños. A nadie le importaba si vivían o morían en este páramo de indiferencia humana, pero doña Esperanza no pudo alejarse. A pesar de no poseer nada más que la ropa gastada en su cuerpo frágil, a pesar de apenas tener fuerzas en su envejecido cuerpo, se arrodilló en la inmundicia. Sus rodillas se hundieron en el lodo frío mientras extendía la mano hacia las 3 pequeñas vidas que la sociedad había desechado como juguetes rotos. «No tengan miedo, pequeños», susurró, su voz quebrándose con una emoción que no podía contener. «No los abandonaré, lo prometo». Los primeros días pusieron a prueba hasta la última gota de fuerza que poseía la anciana. Alimentar a 3 bebés con nada más que sobras rescatadas de los contenedores del mercado se convirtió en toda su existencia. Doña Isabel, una vendedora de pan cuyo puesto estaba cerca del borde del distrito del mercado, ocasionalmente arrojaba panes duros hacia la vieja mendiga. Sus ojos reflejaban compasión mezclada con preocupación. «No puedes seguir cargando con este peso para siempre, Esperanza», dijo una tarde, observando el fuego de determinación que ardía en la mirada de la anciana a pesar de su evidente agotamiento. La respuesta de Esperanza llegó en un suspiro pesado que parecía cargar el peso del mundo. «Sé lo que dices, pero no puedo dejarlos morir». En las noches heladas de invierno, cuando el frío atravesaba su refugio improvisado como cuchillos invisibles, usaba su propio cuerpo como escudo, envolviéndose alrededor de los niños aunque sus huesos dolieran por el frío penetrante. Les dio nombres que llevaban significados más allá de sus desesperadas circunstancias. Santiago por la fuerza, Mateo por la ternura y Lucía, cuyos grandes ojos redondos parecían absorber y entender la crueldad del mundo, incluso siendo un bebé. Santiago emergió como el luchador desde su primer aliento, exigiendo comida con patadas y llantos que podían despertar a todo el callejón. Mateo era diferente, más débil. Sus lágrimas surgían fácilmente, pero se calmaban en el momento en que ella lo sostenía cerca y tarareaba nanas sin palabras. Y Lucía, con esos ojos imposiblemente expresivos, observaba todo con una conciencia que parecía ir más allá de su edad. Esperanza sabía que los orfanatos de esta ciudad eran pesadillas disfrazadas de salvación, lugares donde los niños desaparecían en sistemas que trituraban la inocencia y escupían cascarones vacíos. Los años avanzaron lentamente. Los niños crecieron con una dieta de amor mezclado con pobreza, sus pequeños cuerpos adaptándose a una vida que la mayoría no podría imaginar sobrevivir. El invierno regresó tan brutal como aquel que casi les arrebató la vida al nacer. Los 3 hermanos se acurrucaban en las esquinas, compartiendo calor corporal alrededor de fuegos miserables hechos de madera recogida. El hambre se convirtió en un compañero familiar, enseñándoles a dormir a través del vacío que mordía sus estómagos. Cuando Santiago cumplió 6 años, todo comenzó a desmoronarse. Doña Esperanza
se desplomó una tarde, su cuerpo finalmente rindiéndose a años de sacrificio. Tosió violentamente, cada espasmo sacudiendo todo su cuerpo como hojas en una tormenta. Lucía se presionó contra su costado, sus pequeñas manos agarrando el brazo de la anciana con un miedo desesperado que coloreaba su joven voz. «Abuela, ¿qué pasa? Por favor, levántese». La anciana forzó las palabras a través de sus pulmones dañados. «Nada, mi niña, solo cansada, muy cansada». Mateo se arrastró cerca, tratando de compartir su calor, presionando su pequeño cuerpo contra el de ella, como si su amor solo pudiera sanar su corazón enfermo. Pero los niños no entendían que la muerte se acercaba, arrastrándose más cerca con cada respiración trabajosa que tomaba su abuela. La mañana siguiente llegó envuelta en una luz gris y un silencio terrible. Santiago despertó con un frío que parecía diferente, más permanente. Extendió la mano para despertar a la anciana, su estómago exigiendo el desayuno con su conocida urgencia dolorosa. «Abuela, despierta. Tengo mucha hambre». Pero su mano se sintió como hielo bajo su toque. Su pecho ya no subía ni bajaba con la respiración. Lucía se arrastró, la confusión convirtiéndose en horror cuando tocó el brazo inmóvil. «¿Abuela? ¿Por qué no se despierta?» Mateo percibió lo que sus hermanos aún no podían aceptar. Se retiró al rincón más alejado del refugio y comenzó a llorar con una profundidad de dolor que parecía imposible para alguien tan pequeño. Doña Esperanza había muerto mientras dormía, dejándolos completamente solos en un mundo que ya había demostrado su crueldad. Nadie lamentó la muerte de una vieja mendiga. Su cuerpo fue retirado y enterrado sin ceremonia, sin incienso, sin lágrimas, excepto las que corrían por 3 pequeños rostros que habían perdido a su única protectora. Las calles se convirtieron en su nueva realidad. En ese primer día sin su abuela, los 3 niños se acurrucaron juntos en la esquina de un callejón, sus estómagos gritando por comida que no sabían cómo encontrar. Santiago trató de proyectar una fuerza que no sentía. Lucía temblaba contra Mateo, su voz pequeña y asustada. «¿Qué nos pasará ahora?» Santiago apretó su pequeño puño, la mandíbula tensa con una determinación que parecía casi cómica en su rostro infantil. «Buscaremos comida. Sobreviviremos». Pero sobrevivir resultó infinitamente más difícil de lo que cualquier niño debería tener que aprender. Comenzaron a sentarse fuera de los restaurantes, esperando que la compasión de alguien se tradujera en un pedazo de pan o arroz sobrante. La mayoría de las veces solo recibían miradas de disgusto y gestos de desprecio, como si su pobreza fuera contagiosa. Un día, mientras la lluvia caía a cántaros, Santiago presionó su rostro contra la ventana de una panadería. El pan caliente detrás del vidrio parecía burlarse de su estómago vacío. Don Manuel, el panadero, apareció desde detrás del mostrador, su rostro torcido por la irritación. «Lárgate de aquí. No doy limosnas a ratas callejeras». Santiago retrocedió tambaleándose, las lágrimas amenazando pero negándose a caer. Entonces, una bondad inesperada llegó en forma de Doña Rosa, una anciana cuya espalda se doblaba bajo años de sus propias luchas. Le puso pan duro en las manos, su voz cargando advertencia envuelta en misericordia. «Toma esto, niño. Pero recuerda, no confíes en que todos serán amables». Santiago corrió de regreso a sus hermanos, el precioso pan apretado contra su pecho como un tesoro. Con los meses convertidos en años, la ciudad les enseñó duras lecciones sobre su lugar en la jerarquía del mundo. Cuando Mateo intentó robar una manzana caída del puesto de verduras de don Carlos, la respuesta del vendedor fue rápida y brutal. Su pesada mano golpeó el rostro del niño haciéndolo caer en la calle sucia. «¿Crees que puedes robarme, pequeña plaga asquerosa?» Lucía intentó proteger a su hermano, pero la ira de don Carlos no discriminaba. Lo pateó con suficiente fuerza para hacerlo rodar. «¡Fuera de mi vista! Si te atrapo otra vez, te romperé las manos».
Los puños de Santiago se apretaron hasta que sus nudillos se pusieron blancos, pero sabía que pelear solo traería peores consecuencias. No tenían a nadie que los protegiera, nadie que los defendiera, nadie a quien le importara si vivían o morían. Esa noche la fiebre se apoderó de Mateo. Lucía trató de envolverlo con su delgada camisa, intentando calentar su cuerpo tembloroso. Su susurro cortó la oscuridad. ¿Vamos a morir, Santiago? Él quería prometer que no lo harían, quería garantizar la supervivencia, pero las palabras se sentían vacías ante la realidad que los aplastaba. Viviremos, pase lo que pase, viviremos. En las sombras de toda la ciudad, ojos fríos observaban su sufrimiento. Un hombre llamado Julián observaba a esos niños abandonados con interés calculador, esperando el momento perfecto para hundir sus garras más profundamente en su tragedia. El invierno regresó con venganza, trayendo vientos que atravesaban su refugio inadecuado como cuchillas invisibles. Los tres hermanos continuaron su desesperada danza con la supervivencia, buscando sobras y soportando la crueldad casual de la ciudad. El hambre llevó a Santiago a tomar la decisión que lo cambiaría todo. Sus ojos se fijaron en el pan fresco que reposaba en el mostrador de la panadería de doña Camila. Mateo y Lucía no habían comido en 2 días. Si no conseguía comida pronto, uno de ellos podría colapsar. Cuando la panadera se dio la vuelta, su mano se lanzó, los dedos cerrándose alrededor del pan caliente. Pero don Emilio, el carnicero del otro lado, había estado observando. Pequeño ladrón, su enorme mano se cerró alrededor del brazo de Santiago como un tornillo de banco. El pan cayó al suelo. Santiago luchó, el pánico inundando su cuerpo, pero escapar era imposible. El rostro de doña Camila se enrojeció con justa ira. ¡Policía! ¡Alguien llame a la policía! Santiago forcejeaba contra el agarre de don Emilio mientras los extraños se reunían, sus rostros mostrando disgusto y juicio. A lo lejos, Lucía y Mateo observaban con horror, paralizados por el miedo e impotencia. Lucía gritó el nombre de su hermano, pero Mateo la sujetó, sabiendo que no podían ayudar, sabiendo que interferir solo empeoraría las cosas. Las sirenas aullaron. El teniente Vargas emergió del coche patrulla, su expresión mostrando solo cansado desinterés ante la vista de otro niño callejero en problemas. ¡Otro más! Llévenlo al centro juvenil. Lo empujaron al asiento trasero. A través de la ventana vio los rostros aterrorizados de sus hermanos, sus pequeñas figuras haciéndose más pequeñas a medida que la distancia crecía entre ellos. ¡No me dejen! Su grito resonó inútilmente mientras el coche se alejaba. Sin Santiago, Lucía y Mateo se volvieron aún más vulnerables. Se escondían en callejones, aferrándose el uno al otro en busca de calor y consuelo que ninguno podía realmente proporcionar. La voz de Lucía apenas se elevaba sobre un susurro. Tenemos que salvarlo de alguna manera. Pero no tenían idea de por dónde empezar siquiera. Los días se difuminaron en su desesperada búsqueda de comida y refugio. Entonces Mateo desapareció. Un hombre de mediana edad, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, se había acercado al niño en el viejo distrito del mercado. ¿Quieres un lugar cálido donde dormir? ¿Comida caliente? Mateo había escuchado advertencias de otros niños callejeros sobre hombres como ese, depredadores que ofrecían salvación y entregaban esclavitud. Pero el hambre nubló su juicio, lo volvió lo suficientemente desesperado como para arriesgarse. ¿De verdad? ¿Me ayudará? El hombre asintió con falsa amabilidad. Ven conmigo. Cuidaré de ti. Mateo lo siguió, sin saber que caminaba directamente hacia las manos de un traficante de personas. Lucía buscó por todas partes, preguntando a los vendedores y rogando a los extraños información sobre su hermano. Nadie sabía nada. A nadie le importaba otro niño callejero desaparecido. Incluso la policía mostró desinterés cuando trató de reportar su desaparición.
Al caer la noche, se sentó sola en un callejón oscuro. Las lágrimas hacía mucho que se habían secado, rodeada de una soledad aplastante. En diferentes rincones de la ciudad, hilos de marioneta estaban siendo tirados por Julián, un hombre poderoso que observaba a esos 3 niños abandonados siendo destruidos lentamente por fuerzas que él controlaba. El centro juvenil al que enviaron a Santiago no era un lugar de reforma. Era una fábrica que fabricaba criminales a partir de niños rotos. Su primer día allí, los chicos mayores lo atacaron, los puños enseñándole que la debilidad significaba la muerte en ese lugar. «No sobrevivirás aquí», se burló uno antes de clavar su puño en el estómago de Santiago. Santiago se derrumbó, jadeando, pero algo se endureció dentro de él en ese momento, sobre el suelo frío. Se negó a morir. Comenzó a aprender habilidades de supervivencia que ningún niño de 12 años debería necesitar, peleando, volviéndose más duro, más frío. Fue allí donde Julián lo encontró, reconociendo el potencial en la ira que ardía detrás de los ojos del muchacho. Un niño criado en el sufrimiento, que había perdido la fe en la humanidad, era la herramienta perfecta. ¿Quieres libertad? La voz de Julián llevaba promesas falsas. La respuesta de Santiago salió entre dientes apretados. Sí. Desde ese momento, Santiago dejó de ser un niño sin hogar y se convirtió en el arma de Julián, ejecutando las tareas más oscuras mientras lentamente olvidaba a los hermanos que había dejado atrás. El destino de Mateo resultó igualmente cruel. El hombre que había prometido ayuda lo entregó a una fábrica oscura donde los niños trabajaban bajo condiciones imposibles. Las palizas castigaban los errores, el hambre castigaba la lentitud. Los otros niños llevaban expresiones de derrota vacía. Uno susurró sin esperanza: «Nunca escaparemos». Mateo trató de resistir esa verdad, pero cada día le robaba más de su espíritu hasta que solo quedó una cáscara vacía. Lucía sentía ojos observándola constantemente. Cada esquina que doblaba, las sombras parecían seguirla. Una vez, mientras intentaba dormir bajo un puente, unas manos bruscas la agarraron. «¿Crees que puedes esconderte para siempre, pequeña rata?». Ella mordió con fuerza su mano, saboreando sangre, y luego corrió sin detenerse hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas casi cedieron bajo ella. Julián había dado órdenes. No se le podía permitir vivir libre. Su red cortó sistemáticamente cada ruta de escape, empujándola hacia una captura inevitable. Pasaron 25 años como una pesadilla que se negaba a terminar. La ciudad se transformó a su alrededor, viejas calles reemplazadas por torres relucientes y luces de neón que se extendían por avenidas concurridas. Pero la oscuridad aún vivía en los rincones olvidados donde las personas descartadas luchaban por sobrevivir. En un apartamento de lujo con vista al paisaje urbano brillante, Santiago se sentaba con un cigarrillo a medio terminar, los ojos vacíos de emoción. Cicatrices cubrían sus manos y cuello, recordatorios permanentes de una violencia que se había convertido en su lenguaje. Ya no era el niño asustado. Se había convertido en la mano derecha de Julián, alguien que hacía lo necesario sin vacilación ni misericordia. La familia, el amor, la compasión, esos conceptos se habían vuelto ajenos para él. Solo el poder y el dinero tenían significado ahora. Un hombre entró, dejando caer documentos sobre la mesa. «El jefe quiere que te encargues de esto». Santiago miró los papeles que detallaban la traición de alguien hacia Julián. Su sonrisa no tenía calidez. Fácil. Al otro lado de la ciudad, en una habitación deteriorada, Mateo se sentaba en una cama chirriante, mirando la nada. Años de trabajo forzado habían destruido su cuerpo y destrozado su espíritu. Estaba respirando, pero no realmente vivo, solo un recipiente vacío, moviéndose sin propósito ni esperanza.
En el mercado abarrotado, una joven con ojos fríos y penetrantes se movía entre la multitud. Lucía había sobrevivido contra probabilidades imposibles, aprendiendo a pelear, a enfrentar miedos que habrían quebrado a la mayoría de las personas. Ahora tenía un solo objetivo: encontrar a sus hermanos. 25 años no habían borrado sus rostros de su memoria. Sabía que estaban vivos en algún lugar de esta vasta ciudad. Solo tenía que encontrarlos y sacarlos de cualquier oscuridad que los hubiera reclamado, incluso si eso significaba enfrentarse al propio Julián. Su búsqueda la llevó a un bar subterráneo donde se reunían criminales. Lucía entró sintiendo cada mirada hostil, pero el miedo había dejado de controlarla hacía años. Al fondo, un hombre alto descansaba con peligrosa confianza, irradiando de cada movimiento. Santiago. Pero esta versión parecía un cruel extraño, usando el rostro de su hermano. Se acercó, la voz temblando a pesar de su determinación. «Eres Santiago, ¿verdad?» Él levantó la vista con desprecio, torciendo sus rasgos. «Así que finalmente me encontraste». Las lágrimas amenazaron, pero Lucía las contuvo. «Soy yo. Lucía, ¿no me recuerdas?» Santiago la estudió con frialdad calculadora antes de reír amargamente. «La familia es para gente débil». «No te necesito». Sus palabras cortaron más profundo que cualquier herida física. «No, eso no es verdad». «No eres así». «Eres Santiago, mi hermano». Él se puso de pie, imponiéndose sobre ella. «Escucha con atención, Lucía. Esa persona murió hace mucho tiempo. Lo que buscas ya no existe». Ella se derrumbó por completo. «No te creo». «Te estás mintiendo a ti mismo». Santiago le dio la espalda. «Vete, Lucía, antes de que no pueda perdonarte por quedarte». A pesar de su rechazo, Lucía se negó a rendirse. Continuó buscando hasta que encontró a Mateo en una vivienda del barrio pobre. Cuando entró, él estaba sentado inmóvil, los ojos vacíos. «¡Mateo!». Lentamente levantó la mirada, el reconocimiento amaneciendo dolorosamente. «¿Lucía? ¿Eres realmente tú?». Corrió hacia él, abrazándolo desesperadamente. «Sí, soy yo». «He estado buscándote por años». El susurro de Mateo cargaba una derrota aplastante. «No merezco ser encontrado». Lucía le apretó la mano con fuerza. «Sí lo mereces. Aún somos familia. Podemos empezar de nuevo». Pero Mateo solo negó con la cabeza, incapaz de creer que la esperanza todavía existía. Lucía sabía que debía hacer algo drástico para salvar a ambos hermanos del abismo, pero no sabía que Julián había notado su interferencia. En su oficina del rascacielos, Julián se encontraba frente a las ventanas de piso a techo, observando la ciudad como un rey mirando su reino. Un hombre corpulento estaba detrás de él. Ella los encontró a ambos. «¿Qué hacemos ahora?». Los ojos de Julián reflejaron puro hielo. «Terminen con esto. No la dejen acercarse más». La orden fue dada. Los subordinados se movilizaron para eliminar a Lucía permanentemente. Ella no se dio cuenta de que el peligro la seguía desde el momento en que salió de la habitación de Mateo. Caminando por una calle vacía, el instinto gritó advertencias. De repente un coche negro aceleró directamente hacia ella. Se lanzó hacia un lado, escapando por poco. Las puertas del coche se abrieron de golpe. Dos hombres emergieron con asesinato en los ojos. «¡Súbete al coche ahora!». Lucía retrocedió, el corazón golpeando con fuerza. «¿Quiénes son ustedes?». La risa de uno no tuvo humor. «No importa quiénes somos. Lo que importa es que no puedes escapar». Corrió, lanzándose por callejones estrechos, las piernas bombeando mientras sus pulmones gritaban por aire. Los perseguidores se mantenían cerca detrás. Mientras tanto, Santiago estaba solo bebiendo, la mente girando con pensamientos no deseados. No quería pensar en Lucía, pero los recuerdos de la infancia seguían surgiendo contra su voluntad. Una voz familiar interrumpió su agitación. «Santiago». Se volvió para ver a Julián acercándose con gracia depredadora. «¿Conociste a la chica?». Santiago permaneció en silencio. Julián sacó una pistola, colocándola deliberadamente sobre la mesa entre ellos. «Te crié, te enseñé a sobrevivir».
Ahora elige. ¿Tu vieja familia o la nueva? Santiago miró el arma, comprendiendo la mortal simplicidad del ultimátum. Al otro lado de la ciudad, Mateo estaba sentado sin saber que su puerta se abría silenciosamente detrás de él. Una figura deslizándose adentro, con acero frío, brillando en la oscuridad. Lucía corrió hasta que sus piernas amenazaron con colapsar, finalmente acorralada en un callejón, con un muro alto bloqueando la salida. Se giró cuando Julián se materializó desde las sombras, Santiago a su lado con una expresión vacía de emoción. Su voz se quebró. ¿Tú? Julián avanzó lentamente, cada paso resonando. Has buscado demasiado, Lucía. Déjame decirte algo. Arrojó documentos a sus pies. Ella dudó antes de recogerlos, las manos temblando mientras leía. Registros médicos, certificados de nacimiento, viejas fotografías. Su interior se torció. La voz de Julián llevaba satisfacción venenosa. «Soy tu padre biológico». El mundo se inclinó. Todo se derrumbó a su alrededor. No, eso no puede ser verdad. Julián se encogió de hombros con indiferencia. ¿Por qué crees que siempre te observé? ¿Por qué no te dejé morir desde el principio? Porque son mis hijos. Ella dio un paso atrás, el horror consumiéndola. Este hombre que había destruido sus vidas, que los había empujado a la oscuridad, era su padre. Santiago permanecía en silencio detrás, los ojos en sombras. Lucía se volvió hacia él buscando desesperadamente resistencia. «Santiago, no puedes creerle». Pero la voz de Santiago salió plana. «Lo he sabido desde hace mucho tiempo, Lucía». Su corazón se rompió por completo. Julián continuó con placer cruel. «Léelo, cada línea dice la verdad». Ella apretó los papeles, las manos temblando violentamente. Eran sus hijos. ¿Pero por qué abandonarlos? ¿Por qué nos arrojaste? Julián respondió con indiferencia. Eran cargas. No podía permitir que existieran entonces. Rió fríamente. Pero el destino tiene sentido del humor, ¿no? La furia reemplazó al shock. No eres mi padre. Eres un monstruo. La sonrisa de Julián permaneció, pero sus ojos se volvieron glaciales. Te guste o no, mi sangre corre por tus venas. Ella arrojó los documentos al suelo. A pesar de todo, no podía dejar que esto la destruyera. Quien quiera que seas, no permitiré que controles nuestras vidas más. Julián suspiró teatralmente. Lástima, pensé que aceptarías la realidad con más gracia. Levantó la mano. Dos hombres surgieron de las sombras, avanzando hacia Lucía. Santiago bloqueó su camino, pero algo cambió en su expresión. Una guerra interna rugía detrás de sus ojos. Lucía lo reconoció de inmediato. ¿Sabes que esto está mal? Los puños de Santiago se apretaron. Había vivido bajo el control de Julián demasiado tiempo, pero ¿podía traicionar al hombre que lo había salvado del infierno años atrás? Lucía entendió que este era el momento crítico. Todo dependía de la elección de Santiago. Sostuvo su mirada, susurrando con esperanza desesperada. Ya no tienes que trabajar para él. Santiago apretó el arma con más fuerza, la mano temblando. Julián observaba con fría confianza. ¿Qué elegirás, Santiago? Su voz llevaba absoluta certeza de control, pero las palabras de Lucía penetraron más profundamente de lo que Julián esperaba. Si realmente crees que ya no somos familia, entonces quédate ahí y mírame morir. Su voz resonó con dolor y desafío. Santiago cerró los ojos brevemente, luego levantó el arma. El disparo explotó por el callejón. El hombre que sostenía a Lucía cayó, la sangre salpicando. Ella se giró hacia Santiago sorprendida. Sus ojos mostraban claridad por primera vez en años. Lo siento, Lucía. Me he estado traicionando demasiado tiempo. La sorpresa de Julián duró solo segundos antes de sacar su propia arma. Pero Santiago se movió más rápido. Dos disparos golpearon el hombro y la pierna de Julián, haciéndolo caer. «Pagarás por esto», gruñó Julián entre dolor y rabia. Lucía tomó el arma del hombre caído de pie sobre Julián. Parte de ella quería terminar todo ahí mismo, pero se negó a volverse como él. «No te mataré, pero te quitaré todo». Sacó su teléfono, marcando un número que había preparado hacía mucho tiempo. Las sirenas aullaron en respuesta. La policía inundó el callejón, armas en mano. El capitán Ramírez se acercó,
observando la escena antes de enfocarse en Julián. ¿Eres Julián? Lucía asintió. Él está detrás de todo. El capitán señaló a su equipo. ¡Arréstenlo! Mientras lo arrastraban, sus gritos sobre poder y propiedad se desvanecieron en la nada. Lucía se volvió hacia Santiago. ¿Estás bien? Él dejó caer el arma con final resolución. No lo sé. Ella colocó su mano sobre su hombro. Al menos ahora podemos empezar de nuevo. Santiago logró una débil sonrisa. Todavía tenemos a Mateo. Lo encontraron justo a tiempo. Juntos, lo sacaron de la oscuridad que lo había mantenido cautivo por tanto tiempo. Meses después, un pequeño restaurante abrió en una calle tranquila. El cartel decía simplemente «Esperanza». Lucía estaba en la entrada observando a niños de la calle entrar para comidas calientes. Santiago sacaba platos mientras Mateo atendía la caja, luciendo su primera sonrisa genuina en décadas. Finalmente tenían un hogar. Una verdadera familia.